Pasados traumáticos. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED. Un espacio de la serie de podcasts que presenta en la UNED la profesora de Historia Social y del Pensamiento Político Marisa González de Oleaga, coordinadora del módulo digital sobre historias traumáticas recientes, dentro del proyecto de investigación Historias para Pensar, financiado por la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Flaxo Argentina, que dirige el catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma, Mario Carretero. Acompañan a la profesora González de Oleaga, el catedrático Miguel Martorell y la profesora Pilar Mera Costas del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. ¿Alguna vez oíste hablar de pasados traumáticos? Son imágenes o acontecimientos que todavía producen miedo y hacen que quien los vivió baje la voz cuando los rememora o crea que aún hoy son una amenaza. Te invitamos a acompañarnos en este viaje por una de esas historias que un día dejaron al mundo conocido en suspenso y convirtieron a sus habitantes en huérfanos de palabra. ¿Por qué y para qué es importante conocer los pasados traumáticos? No hace mucho tiempo, en un lugar remoto de un país lejano, tuve una conversación con un grupo de niños sobre lo que podríamos llamar la irrupción de lo inesperado, o dicho de otro modo, sobre el quiebre de las expectativas. ¿Qué pasa y qué nos pasa cuando algo impensado se presenta repentinamente en nuestras vidas? De más está decir que cuando en esa ocasión hablábamos de la irrupción de lo inesperado, no nos estábamos refiriendo a la notificación de una herencia millonaria dejada por un tío desconocido, sino a la aparición imprevista de un suceso desagradable. En concreto, nos referíamos a una serie de acontecimientos relacionados con la represión política de la que habían sido testigos sus progenitores. En esa charla intentábamos reconstruir y recrear desde la experiencia de los chicos lo que le puede pasar a uno en una situación semejante. Así, comenzamos enumerando los sucesos previstos para ese día. A tal hora iban a comer. Después tocaba educación física, pero como el profesor no había venido, entonces tendrían horas libres que podían aprovechar para hacer la tarea o charlar con los compañeros, y a la hora fijada tomarían la lancha colectiva y volverían a sus casas. Esto es, tenían un mapa, por así decirlo, de lo que esperaban iba a suceder en esa jornada. Ante mi pregunta sobre qué pasaría si en el momento en el que empezaran a comer vieran la cabeza de un gran dinosaurio irrumpir a través de la ventana, se armó una linda algarabía de voces y una estruendosa batahola de ruidos guturales como reacción de sorpresa ante mi demanda. Un dinosaurio era una presencia inesperada, y mi pregunta, en menor medida, también. ¿Qué pasaría si un dinosaurio nos sorprendiera por la ventana? Tendríamos mucho miedo. No sabríamos qué hacer. Saldríamos corriendo y pediríamos ayuda. Intentaríamos ponernos a salvo. Esas fueron algunas de las respuestas. Seguí preguntando y les propuse que imaginaran que ya estaban a resguardo del monstruo, o por lo menos que había bajado la intensidad o la inminencia de la amenaza. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso? Me contestaron sin dudarlo. Averiguar cómo puede ser que un dinosaurio nos esté amenazando.
Exacto. O lo que es lo mismo, intentar entender cómo lo imprevisto e inesperado irrumpió en nuestras vidas y desbarató nuestras expectativas. Lo que haríamos también si el tren en el que vamos descarrila en una de las curvas de nuestro recorrido. Pero en esa recreación intenté que fuéramos un poco más lejos y les dije que imaginaran que algo o alguien impedía esos intentos por comprender lo que había pasado, por devolver lo aterrador, lo que no tiene sentido, al curso de las expectativas, aquello que entra dentro de lo esperable. Imagínense, les dije, que viene alguien y les dice: de esto no se puede hablar, ustedes no han visto nada, de lo contrario, aténganse a las consecuencias, sabiendo que esas consecuencias serían, en todo caso, dramáticas. Entonces, ¿qué pasaría? Uno de los chicos, José, menudo y en esa edad indefinida entre la infancia y la pubertad, en esa edad en la que asoman las primeras sombras de bigote, respondió: Nos enfermamos, seguro que nos enfermamos. José sabía de qué hablaba. Su tío de 14 años, casi de su misma edad, había desaparecido en Paraguay muchos años atrás a manos del ejército del dictador Stroessner, el tiranosaurio, tal y como se lo conoce en aquellas tierras gracias al escritor Roa Bastos. Para él, para José, la irrupción del dinosaurio de nuestro simulacro era algo más que una metáfora. Este texto es un fragmento del libro Transterradas, el exilio infantil y juvenil como lugar de memoria, de Marisa González de Oleaga, Carolina Meloni González y Carola Sayeg Dorín, publicado en Buenos Aires en la editorial Tren en Movimiento en el 2019. ¿Por qué y para qué es importante conocer los pasados traumáticos? Respuesta a una pregunta formulada en este espacio de la serie de podcast que presenta en la UNED la profesora Marisa González de Oleaga, de Historia Social y del Pensamiento Político, coordinadora del módulo digital sobre historias traumáticas recientes, dentro del proyecto de investigación Historias para Pensar, financiado por la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Flaxo Argentina, que dirige el catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma, Mario Carretero. Acompañan a la profesora González de Oleaga, el catedrático Miguel Martorell y la profesora Pilar Mera Costas, del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. En canaluned.es podemos consultar este y otros podcasts sobre pasados traumáticos dentro de la serie Historias Traumáticas Recientes que coordina la profesora Marisa González de Oleaga. Les emplazo a la próxima edición de un nuevo podcast. Gracias por acompañarnos.